Hola niños, estamos en Coahuila, la entidad donde vivo, y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro en la página 104, que dice Proyecto 1, Plan de acción ante situaciones de riesgo. Entonces se va a mostrar la página, aquí está, y dice, en el tema riesgos en mi localidad, estudiaste que existen fenómenos naturales y actividades humanas que pueden provocar desastres. Para evitar daños a las personas y sus bienes, es importante saber qué hacer ante una amenaza de riesgo como las siguientes. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué amenazas de riesgos? El agua que está siendo contaminada, tormentas, huracanes, derrumbes o deslaves, contaminación del aire, contaminación del agua, terremotos, incendios. En grupo reflexionen y comenten. ¿Cuáles son los riesgos que hay en su localidad? Bueno, aquí si les encargaron esta pregunta, ustedes van a identificar cuáles riesgos hay en su localidad, de estos que ahorita vimos o algún otro. Por ejemplo, la mayoría se basa en la clásica que viene siendo la basura. En esta nos basamos casi todos. Riesgo en mi localidad. ¿Por qué? Bueno, porque dice que van a mencionar por qué es un riesgo el tirar basura, el tener mucha basura acumulada. ¿Por qué será un riesgo? ¿Qué pasa con toda esa basura acumulada? Si hablamos de la basura, ustedes van a ponerle ahí por qué sería un riesgo tener mucha basura acumulada. Y hablamos de riesgo de algo peligroso, no de que no creo que piensen que el acumular mucha basura esté bien. No. Riesgo es porque es peligroso tener ese riesgo donde viven. Estamos hablando donde viven cada uno de ustedes. O quizá a lo mejor tienen otro riesgo de los que ven ustedes aquí, que vivan cerca o que ocurra eso muy seguido. Ya cada uno de ustedes le va a poner por qué sería un riesgo para los habitantes, para nosotros, los seres humanos, y pues también para los seres vivos, los animalitos que viven en ese lugar. ¿Por qué son riesgos? Dependiendo de lo que digan, de cuáles riesgos hay, va a depender también por qué lo consideran un riesgo. ¿Qué pasaría si ustedes viven cerca de un lugar donde se provocan muchos incendios o que la naturaleza llegue muy seguido a hacer mucho desastre o que haya fábricas que estén contaminando el ambiente o vivir cerca de lugares peligrosos? No sé, cada uno va a comentar. Si les encargaron escribir, escríbanlo en su libreta. Si no, solamente lo van a comentar. Piensen bien sus respuestas. Para luego pasar en donde dice, aprendamos de la experiencia. Y dice, las experiencias a los desastres han permitido planear acciones para estar preparados ante emergencias que puedan ocurrir. En equipo consulten la línea del tiempo de la página 91. Escriban cuál desastre afectó más a la localidad o municipio donde viven y marquen con una palomita la causa que lo provocó. Aquí ustedes se van a regresar a la página 91 donde está una línea del tiempo. Me regreso. Aquí ustedes ya hicieron una línea del tiempo de los desastres que ocurrieron. ¿Y cuál fue el que afectó más al municipio o localidad donde viven? En este caso, yo voy a poner el ejemplo de la inundación del río Nazas, porque vivimos aquí en la comarca lagunera. Esto fue lo que nos afectó más, inundación del río Nazas en Torreón. Yo lo pondría aquí. Desastre,
Ay, perdón. Inundación del río Nazas. ¿Sí? Inundación del río Nazas en Torreón. Ahora, ¿cuál fue la causa? ¿Fue un fenómeno natural o se inundó Torreón por la actividad humana ocasionó la inundación? Yo considero que lo que ocurrió fue un fenómeno natural. El agua nos inundó. Y luego, ¿qué más? Esto va acá. Y esto va acá. Uy, no lo pude agarrar. Dice, número 2. Comenten lo que saben de ese desastre, qué lo ocasiona, qué daños provoca, cómo afecta la vida de las personas. Bueno, aquí ustedes se van a dirigir con personas adultas o con sus abuelos o bisabuelos para que les platiquen qué ocurrió en ese desastre. Para los que pongan la inundación del río Nazas, pues van a platicar con sus abuelitos qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, ellos qué hicieron en esa inundación del río Nazas que pasó en el año 1968. ¿Qué saben de ese desastre? Si viven o pusieron otro desastre como el incendio de la Sierra de Santa Rosa en el 2011, o si viven por Acuña, los desastres causados por el tornado en mayo del 2015, van a preguntarle a personas que ustedes conozcan qué ocurrió en ese desastre, qué pasó. Y en esos pequeños renglones van a anotarlo. Cada quien va a investigar. ¿Qué ocurrió en la inundación del río Nazas? Platiquen con sus tíos, con sus abuelos, con alguien más adulto, con sus papás, para ver si saben algo de lo que ocurrió en ese desastre. Si no tienen con quién hablar, si nadie se encuentra cerca, les recomiendo que investiguen. Ahorita que tienen la computadora, pueden ponerle pausa al video si quieren y pónganse a investigar la inundación del río Nazas en Torreón en el año de 1968 para ver qué les aparece. Pero sería más divertido, sería más interesante, estaría mucho mejor que se los contaran sus familiares. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué pasó esa inundación del río Nazas? ¿O por qué pasó el incendio de Santa Rosa en Musquis? ¿O cómo estuvo el tornado de Acuña? Que les platiquen qué saben de ese desastre. Para luego pasar a la siguiente actividad, que es elaboren preguntas de lo que les interesa saber del fenómeno natural o acción humana que provocó el desastre. ¿Qué les interesaría saber a ustedes sobre ese fenómeno natural que ocurrió, del que están ustedes investigando y que les platicaron? ¿Qué les interesaría saber sobre la inundación del río Nazas? ¿Qué preguntas? ¿Qué les interesa saber? ¿Hasta dónde llegó la inundación? ¿Qué hicieron las personas que se encontraban ahí en Torreón? ¿Quiénes ayudaron a salvar a las personas? Lo que les interesaría saber. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas desaparecieron? Si hubo familiares que les tocó esa inundación. No sé, las preguntas, ustedes lo que les interesaría saber, ¿eh? Yo les estoy dando ejemplos y las estoy mencionando para no rebrujarlos. Cada quien
va a poner preguntas sobre lo que les interese saber de ese fenómeno. Si viven en Musquis, pues, ¿qué pasó con el incendio? ¿Cuántos días duró el incendio? ¿Quiénes ayudaron a apagarlo? Si hubo víctimas. Igual en el tornado de Acuña, ¿qué lugares afectó? Si fue toda Acuña, si destruyó casas, escuelas, iglesias, lo que les interesaría saber del fenómeno. Les estoy dando opciones, ya ustedes sabrán qué les interesaría saber. Y luego, después de que ya tengan sus preguntas, ¿qué más van a hacer? Ya cuando tengan sus preguntas, cambiamos de página. Dice, elijan las fuentes donde pueden encontrar información para resolver sus preguntas. Aquí van a anotar de dónde van a sacar información. Fuente de información, personas. Bueno, aquí van a anotar a cuáles. Si son a sus papás, si son abuelos, o si son tíos, si le van a preguntar al vecino, si le preguntaron, no sé, a papá, mamá, y preguntaron a personas. Si consultan libros para obtener más información del fenómeno, anótenme libros consultaron. Hay quienes tienen libros de historia donde viene qué ocurrió hace tiempo. Anótenme si lo consultaron en libros. Folletos y carteles, anoten si van a consultar en folletos y carteles. Y en otras, pues aquí cabe lo que es el internet. Si van a utilizar el internet para sacar información, lo anotan. ¿Qué es lo más común? Casi ya no utilizan libros, ni folletos, ni carteles. Eso sería lo más común. Y luego, después de anotar sus fuentes de información, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, organicen equipos para investigar acerca de las preguntas que plantearon y escriban la información en su cuaderno. De las preguntas que ustedes plantearon, van a obtener respuestas. Si van a preguntarle a personas o si van a utilizar el internet, lo que hayan consultado o lo que les hayan dicho, lo van a anotar en su cuaderno, junto con la pregunta que anotaron. Le dan respuesta a las preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después van a elegir la forma en que en equipo o individual, dependiendo de lo que les diga su maestro, van a presentar los resultados de la investigación. ¿Qué fue lo que les contestaron? Van a hacer sus presentaciones y van a obtener una conclusión, ayudándose con la pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar que un suceso de este tipo se convierta en un desastre? ¿Qué se pudiera hacer para que ya no haya otra vez esa inundación? Hablando de la inundación, ya cada quien hablará del desastre que puso. Es simplemente presentar sus resultados, niños, de lo que preguntaron. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ustedes ya tienen que tener, hasta esta actividad, tienen que tener sus resultados de lo que les interesaría saber de las preguntas que anotaron en la página anterior y qué fue lo que les contestaron. Hasta aquí sería la actividad. Entonces, aquí le dejamos mientras. Nos vemos en el próximo video. Bye.